Es un enorme placer tener la oportunidad de presentarte el resumen del Ágape en Vivo sesión 342, en donde el Espíritu Santo nos explica los pasos para entender y vivir cómo se anda en luz. Bendiciones. La comunión que Dios anhela con cada hijo ocurre en el espíritu de cada uno de ellos y en luz, el estado de absoluta transparencia que Dios es y vive. Ya me ha invitado a entrar y permanecer en luz. ¿Pero cómo se anda en luz? En este ágape, el Espíritu Santo nos muestra con claridad y sencillez la provisión divina para habilitarme y vivir en luz. En esta primera parte, el Espíritu Santo me lleva a entender que el fundamento de mi nuevo ser es haber sido redimido de esclavitud al pecado, el temor y la muerte por la obra de misericordia que Jesús hizo por todos, y que al recibirle fui regenerado por muerte a mi existencia humana y engendrado por Dios para nacer de Él. Todos tenemos el mismo origen por muerte y resurrección. ¿Recuerdas? La regeneración es morir a la realidad, a la existencia humana y nacer de Dios. ¿Cuál es tu desventaja? Y una vez que has nacido de Dios, el nuevo espíritu que nace de Dios es habitado por el Espíritu Santo, porque dice, el día que creíste fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, el cual te es dado en garantía de que vas no solamente a ser hecho hijo, sino vas a participar de la herencia que tu padre te ha dado. Entonces, si todos tenemos el mismo origen, tenemos exactamente la misma naturaleza divina por nacimiento, igual a Jesús, porque somos engendrados por el mismo Padre, nacidos del mismo Padre, por el mismo Espíritu. ¿Qué sigue? Pues crecer. Cuando siembras un melón y la semilla germina, su única vía es generar melones, ¿cierto? Porque es su especie. Cuando Dios engendra un hijo, su única vía de crecimiento es semejanza con Jesús. Porque la promesa es verdadera libertad de la naturaleza humana y de toda su esclavitud. Y total, absoluta comunión con Dios como hijo, como heredero en la familia divina. Entonces, lo que te esclaviza no puede venir contigo. A continuación, el Espíritu Santo me aclara que el trabajo de Dios en mí ahora es renovar mi entendimiento para habilitarme en vivir comunión en la misma plenitud en que Jesús y el Padre la disfrutan. Este trabajo de habilitarnos para vivir en nuestro espíritu en comunión con el Padre, con Jesús, con el Espíritu Santo, ocurre porque Dios nos va, como vimos en la sesión anterior, limpiando de toda maldad, pero no está limpiando nuestro corazón corrupto, eso ya no existe, está renovando nuestro entendimiento, limpiando la maldad que queda allí, para que pueda vivir lo que Jesús es. Y es obvio que hay un proceso aquí. Y si algo hace el Espíritu Santo es mostrarte los pasos. Por eso, cuando Jesús habla, siempre hay acciones que resultan de lo que Él dice. Mis ovejas conocen mi voz y no oirán la voz de extraños. Esa ya es una acción, no oír. Pero aparte dice, sino que huirán de ellos. Un absoluto no, un cerramiento total a recibir palabras que no están filtradas, interpretadas por Dios a mi corazón. ¿Qué sucede si aprendes a vivir eso? Pues que ya nunca vas a vivir una ofensa, nunca vas a vivir un engaño, nunca vas a vivir reaccionando a lo externo. Porque el que habla en tu espíritu es tu Padre, es tu hermano Jesús, es el Espíritu de Dios.
Y es totalmente natural que tu entendimiento no esté hecho completamente bolas. Está bien, pero ¿a quién le vas a creer? Conforme seas renovado, tu entendimiento empieza a funcionar en la mente de Cristo que se te ha dado y todo se aclara y se vuelve muy sencillo. Pero hay un proceso y Dios no nos miente. Él no te dice todo va a ser fácil y luego entras a los crisoles. No, no, no. Él te dice con toda claridad. Juan capítulo 10 otra vez. Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Y nadie las arrebatará de mi mano. Jesús habla cuando yo escucho. Ten presente eso. Todos venimos de un crecimiento humano que nos enseñó, nos adiestró a buscar en nosotros mismos qué hacer con lo que estábamos enfrentando. Y de hecho, de manera innata, cuando una persona enfrenta algo desconocido, dice, ¿y ahora qué hago? Interior o exteriormente, lo puede vocalizar, pero lo que vive adentro es, ¿y ahora qué hago? Ok, ese ¿y ahora qué hago?, que es innato al ser humano, tiene que ser erradicado en nosotros. En este segmento, Dios me deja muy claro que el proceso de renovación solo ocurre si yo participo. Y Jesús me muestra lo que Él vive con el Padre para invitarme a que yo permita el trabajo divino que me habilite para vivir comunión con Él. Si vamos a vivir lo divino, tenemos que partir de un nuevo inicio, tenemos que partir de un nuevo nacimiento y tenemos que aceptarnos en el proceso de renovación, nacidos de nuevo, con un entendimiento en crítica necesidad de renovación. Y eso hace que ya no te confíes a ti. O sea, que en tu raciocinio ya no quede eso de, ¿a quién le creo más? ¿A Dios o a mí? Pues a mí primero y luego a Dios. Ese es el estado del ser humano. Por eso su estado es de incredulidad. En nosotros, Dios tiene que traernos a credulidad constante. Todos vivimos el proceso de no entender, ¿no? Es que estaba yo en paz y luego no sé qué pasó. Y bueno, sucedió un asunto y ¡pum!, me botó. Ajá. La voz de quien oíste. Recuerda que oír puede resultar en dos cosas. Hay dos opciones. La opción correcta es seguir la instrucción dada, caminar hacia allá. Y la otra es endurecer tu corazón. Y el endurecimiento del corazón sucede sencillamente porque le doy más peso a los argumentos que ocurren en mi raciocinio no renovado que a lo que Dios me está instruyendo a dar. Entonces, las acciones de Dios necesitan mis acciones para que Él haga las suyas y yo viva. Y es esta secuencia donde participo activamente. Es un creer activo, es un creer participativo. Y hoy, de manera muy práctica, lo que Dios quiere recordarnos a los que hemos oído ya esto, si lo has oído y no lo estás viviendo, ¿qué te pasó? Pues que te endureciste. Ya no te endurezcas hoy. Escucha hoy su voz y sigue. Escucho, esa es la primera acción. ¿Quiero escuchar? ¿O me escucho a mí o escucho a otros? Eso ocurre en tu espíritu. Repito, el ser humano innatamente va adentro. ¿Qué hago? ¿Qué sé? ¿Qué puedo? ¿Qué tengo? Si sigues obedeciendo ese impulso innato de tu viejo hombre, pues te niegas a la voz de Dios. En mi proceso, una y otra vez, el Espíritu Santo me tenía que estar recordando y lo sigue haciendo cuando lo necesita hacer, ¿lo vas a hacer tú? Y a mí eso me frena y reconozco ese intento, busco limpieza y me reubico en, eres tú, Padre, tú en mí, no yo, ya no. Límpiame de todo esto que en mí todavía quiere actuar, independientemente de ti. ¿Cómo va a ser? No. Jesús no puede, porque yo. Sácame todo eso de adentro.
Para finalizar, soy enseñado por Jesús a vivir en mi espíritu el andar en luz. Algo totalmente nuevo. Oír a Jesús, seguirle, recibir vida eterna y vivir las obras que Dios preparó de antemano para que yo ande en ella. La semana anterior Dios nos trajo a su invitación para que entremos permanentemente a vivir en luz. Porque Él es luz, en Él no hay tinieblas. Quiero comunión con Él, tiene que ser en luz. Y decía uno de nuestros hermanos, Dios nos muestra las tinieblas que todavía hay en nosotros. Y por el Espíritu Santo quiero invitarles a escuchar a Dios diferente. Si tú escuchas a Dios, ¿qué dice Él de ti? En Efesios 5, Él dice, eras tinieblas, pero ya no eres tinieblas. Ahora eres luz en el Señor. Anda pues como hijo de luz. Y ahí está la acción, ¿te das cuenta? Reconocer lo que fui es maravilloso, pero no reconocer lo que ahora soy por gracia es terrible. Y por eso Jesús dice, mis ovejas conocen mi voz y no oirán la voz de los extraños. Pero es todo un proceso de la obra de Dios en ti otra vez. No es algo que logras, es algo que le permites a Él mostrártelo y luego Él te va a enseñar a no escuchar la voz de extraños. Y la voz que más acepta los comentarios del enemigo, del mentiroso, del diablo, es la voz de tu viejo yo. Mientras todavía patinemos entre a veces oigo a Dios, a veces me oigo a mí y a veces oigo a los demás, y también ahí se cuela el diablo, y asegúralo que cuando te oyes a ti el diablo está involucrado. Cuando oyes a los demás el diablo está involucrado, asegúralo. Pues el crecimiento no se va a dar. La voz de Dios implica acción de tu parte. Juan capítulo 10, Jesús primero establece la exclusividad de su voz en sus ovejas. Oyen, conocen mi voz y no oirán la voz de los extraños, sino que huirán de ellos. Fíjate, acción. No es, no, pues yo no escucho, pero aquí estoy. Es que no estoy oyendo. Ajá. La acción es, no, nada que ver. No tengo espacio para esto. Juan capítulo 5, Jesús describe algo maravilloso. Él nos explica cómo vive Él las cosas. Y Él dice lo siguiente, Él dice, el Hijo no puede hacer nada de sí mismo, sino aquello que el Padre le muestra. Porque todo lo que el Padre hace, esto también hace el Hijo. Esa es la lógica divina. Jesús nos dice cómo funciona Él y nos explica cómo vamos nosotros a ser traídos a exactamente lo mismo. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Sí? Si yo le oigo, Él va a hablarme. Pero ese hablar es una indicación de los pasos que Él ya tomó. Escucha. Que Él ya tomó y que me invita a seguirle. Y si yo le sigo, el resultado es vida eterna. Si deseas vivir lo que este resumen te presenta, permítele al Espíritu Santo mostrarte cómo, en el contenido completo de este ágape, haciendo clic al enlace del video señalado por la flecha. No te olvides de compartir este video, de suscribirte a nuestro canal y de hacerle clic en la campanita para recibir los avisos de nuestros nuevos videos. ¡Bendiciones!